¿Cuántas veces ante un proyecto, un trabajo, un nuevo emprendimiento te has preguntado si realmente eso es lo que tienes que hacer o no? Sobre todo cuando sientes que el asunto, el proyecto no fluye, que hay algo que te frena. Y entonces llega el momento en el que te preguntas si realmente ese trabajo es algo que tienes que realizar o no, porque es como que la energía no te acompaña, como que la cosa no fluye. Bien, te vamos a explicar cómo es esta dinámica en realidad y distinguir a la hora de empezar un proyecto o una idea, distinguir entre el bloqueo y la prueba de esfuerzo, entre comillas, le he dado en llamar la prueba de esfuerzo, que es otra cosa muy distinta del bloqueo. Es una prueba de esfuerzo respecto al desafío que supone ese nuevo emprendimiento. Tenemos que tener claro que hay una dinámica a la hora de emprender cualquier trabajo, que primero tenemos que tener claro que vamos a decir resumidamente que tiene como cuatro pasos, El primer paso es asumir ese proyecto o esa idea como algo propio. Eso es muy importante porque yo en ocasiones he visto personas que emprenden un proyecto e intentan, por ejemplo, involucrar a otras personas y pretender que ese proyecto, que en ese proyecto las personas involucradas, digamos, ajenas al proyecto, se ilusionen y se motiven igual que tú. Y al final resulta que no. Obviamente no resulta que las otras personas están tan motivadas como tú, simplemente porque el proyecto no es de ellas, es tuyo. Y a veces nos puede costar trabajo asumir ese proyecto como algo propio, algo particular y algo propio, de lo cual tenemos que hacernos cargo. Eso es muy importante. Entonces, asumir ese proyecto como algo propio es paso fundamental. El siguiente paso es asimilar lo que supone llevar a cabo ese proyecto. Aquí me voy a parar en dos aspectos, porque hay un aspecto del proyecto, el principio es creado, es generado en un aspecto mental, en una dimensión en la cual todo es muy fácil, muy sencillo, porque nuestra imaginación no tiene límites y es todo muy fluido. En nuestra imaginación, nuestro proyecto puede llegar a ser perfecto, maravilloso, donde todo encaja, todo es fluido, todo es coherente y ahí empezamos a ilusionarnos en ese proyecto, pero no podemos olvidar que esa es una proyección virtual, mental, y en esa dimensión digamos que no hay problema. El problema viene cuando decido llevar ese proyecto que hasta ahora reposa en esa dimensión ligera y etérea, cuando decido bajarlo a lo concreto, cuando decido ponerme manos a la obra, ahí cambian las cosas y me voy a encontrar con muchos retos y desafíos. ¿Por qué? Porque la dimensión concreta de la realidad, la materia, no es tan fluida como la dimensión mental, como el modo virtual. Son dos dimensiones diferentes y nosotros funcionamos en ambas dimensiones. Entonces es importante darnos cuenta que cuando bajemos hacia la dimensión concreta, cuando vayamos a bajar ese proyecto de la dimensión virtual a la dimensión analógica, concreta, material, vamos a ser desafiados sí o sí. No te quepa duda que vas a ser desafiada
desafiado en tu proyecto y en tu trabajo. Y aquí es donde empezamos a preguntarnos, cuando empiezan las dificultades, que en realidad son desafíos, quizá algunas personas empiecen a dudar y a preguntarse si realmente tienen que seguir por ahí, tienen que seguir en ese camino y tienen que seguir esforzándose. En este paso del proceso recuerdo que hemos empezado primero por asumir el proyecto como algo propio. El siguiente paso es asimilar lo que eso supone y ponerte disponible a ese proceso, y una vez que estás disponible al proceso te van a venir obviamente los desafíos. Y aquí, como digo, muchas personas pueden preguntarse y pueden empezar a dudar y hacerse preguntas de si realmente deben de seguir por ese camino, porque quizá sientan que a la hora de bajar ese proyecto a la realidad la cosa no les fluye de una manera tan sencilla y tan amable como lo tenían en su imaginación. Entonces a esto es lo que yo le llamo la prueba de esfuerzo, que no es ni más ni menos que una situación, y siempre va a ocurrir así, en la que vamos a decir se te pone a prueba, en realidad te estás poniendo a ti mismo a prueba para que veas hasta qué punto realmente estás disponible al proceso. Y en ese proceso ocurren varias cosas. En ese proceso, tu conciencia particular va a tener que interactuar con una conciencia del campo, de la realidad, y ahí vas a tener que desarrollar herramientas en virtud de todos esos obstáculos que la realidad, que no es ni más ni menos que que lo que te muestra, siempre nos va a mostrar la realidad, tus propios límites mentales. Es decir, que cada dificultad que te presenta la realidad no es ni más ni menos, puesto que la mente de la realidad es mucho más abarcadora que la tuya, que la del individuo particular. Siempre vamos a estar desafiados, nuestra propia mente siempre va a estar desafiada por la mente del contexto. Siempre, siempre. Y esto está muy bien, porque es justamente esto lo que nos permite crecer, expandirnos, desarrollar más recursos, ser más operativos, asertivos y empezar a desarrollar una comprensión mayor dentro del ámbito que estemos desarrollando. Si desarrollamos una comprensión mayor, quiere decir que estamos desarrollando también, es porque va a ser en virtud de una mayor perspectiva. Entonces, en este desafío, en este paso 3 de nuestro proyecto, es el paso del desafío, vamos a tener la oportunidad de nutrirnos del proceso, que finalmente, al final, es la finalidad última de cualquier experiencia. Es la de que nos sirva para crecer en conciencia. Una vez desafiados, porque en este tránsito, cuando nos encontramos con las dificultades, aquí quería puntualizar algo, porque sí es cierto que en ocasiones podemos estar empeñándonos contra viento y marea en algún proyecto, y a lo mejor sí hay señales que nos están diciendo de que no es por ahí. ¿Cómo diferenciar entre la prueba de esfuerzo del desafío, que no es ni más ni menos que va a servir para anclar, para reforzar el seguir adelante, la voluntad de seguir adelante? Y quiero puntualizar que en ocasiones sí es verdad que puede ser que nos estemos empecinando, empeñando en un proyecto que quizá no es para nosotros, y nos negamos a ver las señales que nos están diciendo que ese proyecto no es para nosotros. Esto también obviamente puede ocurrir, y quizá te haya ocurrido, y seguramente que nos ha ocurrido a todos en más de una ocasión. ¿Cómo diferenciar esto de la prueba de esfuerzo, que es dentro del proceso de desafío del proyecto, que va a ser algo que nos va a reforzar,
finalmente va a reforzarnos dentro del proyecto. ¿Cómo diferenciarlo de cuando realmente ese proyecto no te conviene? Y simplemente por pura cabezonería o por obsesión nos empeñamos en seguir adelante con ello. Aquí la manera de diferenciar es que cuando tú estás en un proyecto que realmente tiene que ver con un propósito en coherencia con tu conciencia, con lo que realmente has venido a hacer, ahí en ese proyecto, en esa tarea, lo que hay es gozo, hay disfrute, hay satisfacción, hay una constante recarga, muy probablemente a pesar de las dificultades. Sin embargo, va a haber un fondo que te sostiene y que no te descarga, sino que te recarga, porque hay un alineamiento con tu verdadero propósito de vida, cosa que no ocurre cuando no está ese alineamiento, podríamos decir, y es quizá más una proyección mental que no está alineada con tu verdadero propósito, y empiezan las señales que muy probablemente te están indicando de que no va por ahí, ese proyecto no merece ni tu tiempo, ni tu atención, ni tu energía. Esto de la energía es un punto porque cuando estamos en este tipo de proyectos que realmente no están alineados con nuestro camino de conciencia, por decirlo de alguna manera, veremos que cuando surgen estas dificultades no se trata de esto de la prueba de esfuerzo que tiene que ver con el desafío, porque no te está reforzando. Si observas que no te está reforzando ese desafío, sino que te está desvitalizando, te está quitando energía, y te está llevando a una situación de sufrimiento en el que el esfuerzo realmente solo te lleva a situaciones de más sufrimiento sin ninguna ganancia al final particular para ti, en ningún sentido de la palabra. Eso significa que ese proyecto, ese trabajo, esa tarea no es para ti. Entonces tengamos ahí a mano siempre un buen recurso, es ese observador neutro del que tanto hablamos en este canal. Entonces, hecha esta puntualización que me parecía importante, podemos seguir adelante con nuestro proyecto. Y una vez superado el desafío, estaremos en situación de decidir, de tomar decisiones, de elegir. Y lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer con perspectiva y lo vamos a hacer con visión. Lo vamos a poder hacer incluso anticipándonos, porque vamos a tener una certeza. Es decir, que no va a haber duda, no vamos a tener duda. Todo este proceso transitado desde una honestidad particular nos va a llevar hacia una coherencia entre mi conciencia particular y la conciencia del contexto, que sabemos que es muy compleja, y ahí vamos a ir adquiriendo, por decirlo de alguna manera, cierta maestría a la hora de interaccionar en esta dimensión concreta tan compleja. Entonces tienes garantizado el éxito. En realidad es simple porque no es demasiado complicado, pero es poco fácil. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a complicarnos la vida. Entramos dentro de un nuevo paradigma en el cual estamos cambiando conceptos muy importantes para nosotros. Por ejemplo, todo este tema del trabajo. El otro día veía el vídeo de un investigador que decía que a raíz de toda esta pandemia muchas personas habían decidido dejar de trabajar. Es como que el hacer este parón a muchas personas les ha dado la oportunidad de hacer un trabajo de introspección, de mirarse para verse, y empiezan a plantearse el estilo de vida. Y decía que muchas personas, este hombre decía que muchas personas habían decidido
dejar de trabajar y plantearse vivir de otra manera. Porque el concepto de trabajo es muy interesante observar la diferencia entre trabajo y tarea. Cambian en este nuevo paradigma. Necesitamos cambiar estos conceptos porque trabajo es algo que no es voluntario, es algo obligatorio. Necesitamos trabajar para poder subsistir. El concepto de trabajo, tal y como está planteado en la sociedad actual, viene derivado de un marcador de supervivencia. Es un programa de supervivencia y esto está empezando a cambiar. Entonces le busqué a la palabra trabajo lo que suma y voilà, me encuentro con el número 70. Es ese 7 que sabemos que es una conciencia gravitatoria que cuando no está madura se convierte en, vamos a decir, en algo impositivo, en algo que se impone, en algo que es obligatorio. O sí tienes que trabajar porque si no vas a morir. Ese 7, esa conciencia, cuando no está madura, es una especie de dictador, ¿no? Que no admite más puntos de vista que el propio. Y ahí está obligándote a hacer algo que tu verdadera esencia, que es libre, se resiste a realizar. Y por ahí toda esa insatisfacción en general de la mayoría de las personas en la sociedad, casi toda nuestra vida realizando tareas que nuestra conciencia no desea. Y ahí es donde vamos matando el alma. Y ahí es donde nos vamos muriéndonos en vida. Entonces es muy importante darnos cuenta de esta imposición, este 70, este trabajo inquisidor, este 7 inquisidor, que no digo a todas las personas, hay personas que realmente realizan tareas que aman y esos son privilegiados y está muy bien porque a eso es a lo que vamos. Salimos del concepto de trabajo como algo impuesto y vamos hacia el concepto de tarea. Fijaros que tarea es diferente. Tarea es la realización de un trabajo, pero ya no desde este concepto de imposición, la realización de un trabajo, pero es voluntario. Y fijaros que tarea suma 47. Entonces cuando realizamos una tarea, estamos dentro de un diseño, ese 4 es un diseño, pero que responde a ese 7. Es un diseño para una conciencia que está siendo gestionada para el desarrollo de un potencial, porque esa es la lectura de la lupa de la palabra tarea, 56. Y realmente esa gestión de ese potencial que está en mí, está esperando a ser expresado y manifestado, me va a llevar a una nueva octava de conciencia. Estoy haciendo la lectura de la lupa, ¿no? 56.87. Entonces, en el nuevo paradigma, hacia lo que vamos es a la manifestación de ese potencial. Y no es la primera vez que lo decimos en este canal. Pero en este vídeo le estamos dando este nuevo ángulo de visión, esta nueva perspectiva. Así que todos tenemos una tarea que tiene que ver con un propósito que es personal y particular. Tu tarea es averiguar cuál es el tuyo y recuerda que en cualquier tarea a realizar vamos a transitar un proceso en el que vamos a tener que asumir esa tarea como propia, luego vamos a tener que asimilar lo que supone el bajarla a la realidad, el convertirla en algo concreto, luego va a venir la prueba de esfuerzo, el desafío y finalmente vamos a estar en condiciones de tomar decisiones y elecciones a anticipar ante los nuevos desafíos, los nuevos proyectos. Así que, queridos amigos, a fluir. Y fluir significa estar disponible al potencial para
manifestar una nueva octava de ti mismo en la realización, por ejemplo, de una tarea.